Buenos días, bendiciones. Una vez acá haciendo un video el hermano Eugenio Britos, haciendo un video para todos ustedes. Que la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Acá leyendo un poco la palabra de Dios. Después de el Señor Jesucristo haber muerto y resucitado al tercer día, dijo unas palabras se presentó muchas veces en forma visible con su cuerpo glorificado a los apóstoles y a muchas personas. Estaba leyendo ahí en 1 Corintios 15, del 1 al 4, al 4, que es el Evangelio, y después, siguientes versículos, dice a quién se le aparecieron. Tuvo más de unos días más. Eso es bueno, saber que Cristo resucitó, no quedó en la cruz. Él fue victorioso frente al pecado. Su victoria fue el vencer el pecado que había en nosotros, la muerte de nuestra alma. Lucas 9:56. Jesucristo no vino a condenar, sino a salvar las almas. Lucas 9:56. Y también nos salvó de la condenación, que es la muerte en el lago, nuestra alma en el lago de fuego. Eso vino a salvar el Señor Jesucristo. A todos los gentiles que somos nosotros, las naciones que no somos judíos. Estamos en la época donde la gracia abunda, la salvación es por gracia. Estamos en el tiempo de la gracia, donde estamos muy bendecidos, porque en los tiempos de oscuridad cuando se formó la religión, después del 300 de Cristo, se hubo una religión que era Constantino, donde el emperador Constantino hizo una religión y mezcló con la política. Y ahí se empezaron a formar la religión, donde ahí no se perseguía, no se mataba, como en ese entonces a muchos cristianos, pero después empezó de vuelta la persecución a todos los que no creían en esa iglesia que hoy en día está en Roma. Se mataban, era la Santa Inquisición. Ustedes ya saben quiénes son, la religión grande. Se mataban a todos los que, según ellos, mataban por el Señor Jesucristo, para que se conviertan. Vinieron en América y en muchas regiones. Y en el año 1500 empezaron a haber una protesta dentro de su organización, donde se dividió gente. Y ahí estamos hablando de Calvino, Lutero y todos los protestantes. Era de su misma religión donde se dividió. Nosotros seguimos la Biblia, la palabra de Dios. Desde que murió y resucitó el Señor Jesucristo, esa es nuestra base, es la cabeza del Señor Jesucristo. Desde que descendió el Espíritu Santo, desde ahí somos el cuerpo de Cristo. Nosotros todos los creyentes somos cuerpo de Cristo al ver creído en el Evangelio, arrepentido y creído en el Evangelio. De ahí se forma la iglesia. Nosotros alabamos y adoramos al Señor Jesucristo. Y en Efesios dice que los fundamentos fueron también, Efesios dice que nuestro fundamento está edificado sobre el Señor Jesucristo y los apóstoles y los profetas. Efesios, vamos a buscarlo, Efesios 2, Efesios 2:20. Porque la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra. Efesios 2:20, acá está. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Ahí está. Está fundada no sobre una nación o sobre un lugar, sino sobre el Señor Jesucristo. La palabra de Dios mismo dice
y los apóstoles que fueron de Jesucristo, los que todos fueron escogidos, el Señor Jesucristo, los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles el último era el apóstol Pablo. Él fue escogido por Dios. Acuérdense que en Apocalipsis o en Revelaciones van a haber 12 apóstoles. No puede haber 13 ni otro más. Hoy en día no hay apóstoles. Hoy no existen los más de... Hoy en día a muchos se ponen apóstoles y eso no son apóstoles de Jesús, son falsos apóstoles. Ya Pedro y Judas ya habían exhortado en su palabra proféticamente que en los últimos tiempos apostatarán. Muchos dicen que van en el nombre de Jesús, pero son falsos maestros, falsos apóstoles, que se disfrazan como ángel de luz, pero pervierten el Evangelio. Eso lo encontrás en Timoteo, también en la carta de Pedro, donde dice que se amontonarán muchos maestros, pero ninguno dirán la verdad, que es el Evangelio. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso está Hechos 4:12. Y hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. La salvación es para todos los hombres, no es para algunos ni ciertas personas, es para todos. Pero ¿quién lo hace efectiva? La gente que cree en Cristo Jesús. Se arrepienten y creen en el Evangelio. Así que un montón de veces el Señor Jesucristo nos dice en su palabra que crea en Él, que en Él tiene vida eterna a las personas. Vida eterna que significa no morir más. No morir más, primeramente el alma, porque cuando creemos nos da vida eterna todo, ¿no? Pero este cuerpo, como viene, es corruptible, dice en 1 Corintios 15, que nuestro cuerpo es corrupción, que vamos a tener un cuerpo en su venida, un cuerpo glorificado, donde nuestro cuerpo vamos a tener a la semejanza de cuando Cristo resucitó. Ya no habrá más dolores, sufrimiento, como en este mundo, como tenemos hoy en día. Este cuerpo es de pecado. Esta naturaleza lamentablemente es pecaminosa. Pero gracias a Dios, al creer en Cristo Jesús, Dios nos bautizó con el Espíritu Santo de Dios, por lo cual estamos viviendo con el Espíritu Santo una vez. Eso está en Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, y habiendo creído en él, nos sella con el Espíritu Santo hasta que Jesucristo venga. En el arrebatamiento, que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4:13. Hasta el arrebatamiento tenemos que, una vez que tenemos el Espíritu Santo, perseveramos en su palabra, en su doctrina, lo que Cristo dijo en sus mandamientos. Porque no tenemos que andar conforme a este mundo, conforme a los deseos de este mundo. Por eso en la doctrina de la palabra de Dios, muchas veces Pablo nos exhorta que sigamos que seamos irreprensibles. Primera de Tesalonicenses 5, 24 y 25 dice que seamos 5:23. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que nuestro ser que sea irreprensible, todo nuestro ser, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. La versión más antigua empieza con el espíritu. Dios primero habla del espíritu. Tenés que nacer de nuevo. Nacimiento. Después, una vez que nacés por medio del Evangelio, al creer, Dios nos sella con el espíritu. Ahí nacemos de nuevo. Ya 2 Corintios 5:17, somos nueva criatura. Ya no servimos al pecado, sino vivimos
servimos y vivimos para Cristo Jesús. Acá leyendo un poco la palabra de Dios, voy a compartir en 1 Corintios 15, donde Jesucristo, Él estuvo un tiempo más cuando Él murió y resucitó, estuvo no es que ya se estuvo en el cielo directamente, resucitó y fue al cielo, no. Jesucristo estuvo unos cuantos días, más de 40 días estuvo en la tierra. Ahí está. Voy a leer 1 Corintios 15. Dice acá la palabra de Dios. 1 Corintios 15. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo le he predicado, que usted ha recibido, en la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo le anuncié. De lo contrario habrán creído en vano. Y le he transmitido en primer lugar que yo mismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos, y al mismo tiempo la mayor parte de las cuales vive aún, y algunos han muerto. Además se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto, porque yo soy el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. Ahí está. Ahí está. Él estuvo unos días más, y se le apareció a los apóstoles y a muchas personas. Dice, y después dice, se le apareció a 500 personas, o sea, hubo muchos testigos que Cristo resucitó, no solamente los apóstoles. Acá voy a leer un poco también la palabra de Dios, donde Jesucristo se le aparece a sus discípulos. Acá en San Juan 20:21, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaba junto Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos, vosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿no tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y le dijeron, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces echaron, y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquellos discípulos a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, varias brasas puestas en un pez encima de ella y pan, Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red que tenía llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Y dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabían que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y le dio a sí mismo pescado. Y esta
era la tercera vez que Jesús se manifestaba a su discípulo después de haber resucitado de los muertos. Ahí está. Ahí se le apareció la tercera vez a los apóstoles. Y dice, y un poco antes, en el versículo Juan 20:21, y además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, de las cuales no está escrito en este libro, pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengas vida en su nombre. Porque los judíos necesitaban señales, siempre necesitaban señales. Jesucristo se presentó muchas veces con muchas señales. A pesar de que hizo muchas señales, ellos antes de la cruz no creían, que todavía dudaban, pero ya una vez que el Espíritu Santo descendió, ellos ya se pusieron firmes en la fe, ya empezaron a creer. Y ahí dice que cuando estuvieron comiendo el pescado, ya ninguno se atrevía a preguntarle si era el Señor Jesucristo, porque ya sabían que era el Señor. Con los judíos antes el énfasis era saber quién era el Señor Jesucristo. Era el Hijo de Dios, era el Mesías, el Cristo. Hoy en día nosotros sabemos que Jesucristo es el Señor y Cristo, nuestro Salvador. Y tenemos que creer por fe solamente. La salvación es por gracia, por fe, por medio de la fe, no por obras que nosotros hagamos. La salvación no viene por hacer obras. Nosotros como gentiles, como naciones, no necesitamos señales. Por eso dice el Señor Jesucristo, bienaventurado aquel que no vio y creyó en Él. Y nosotros por fe andamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreo 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, por fe andamos y nos movemos. Así que en 1 Corintios 15 ahí le leí que es el Evangelio, es la buena noticia. En una versión más antigua, esta Biblia es muy antigua, pues te ves por el color de las hojas y todo. Y gracias a Dios tenemos la palabra escrita por Dios, no por las palabras humanas, ni porque yo inventé, ni nada. Le estoy leyendo la Biblia. Todo el mundo hoy en día no tiene excusa para decir que no leyó o que no le anunciaron el Evangelio. El Evangelio fue anunciado a toda criatura, a todo el mundo, sea por este medio o por todas las personas que hoy en día están predicando a las personas, muchos hermanos que están predicando el Evangelio. Dice que hay muchas maneras que Dios está llamando al pecador para que se arrepienta y crea en Él. Pero el hombre es obstinado, no quiere creer, quiere permanecer en sus pecados, muerto, sin Dios, porque en Romanos dice, la palabra se cumple. Será como el último día, estamos en los últimos tiempos, donde así como Moisés cuando preparaba el arca y anunciaba y pregonero del Evangelio, dice que pregonaba que iba a haber una destrucción por el pecado. Noé anunciaba a todo, dice que él la paciencia era que tuvo más de 100 años, dice, anunciando eso, que iba a destruir por el pecado, pero nadie lo escuchaba, nadie, se salvaron solamente 8 personas. Él, la mujer, los hijos y las nueras. Y los animales, como todos sabemos, ¿no? Que fueron un grupo de 2, macho y hembra. Subieron al arca y Dios destruyó con diluvio a todos los hombres en ese tiempo. Por eso la Biblia, y todo esto se cumplió, está registrado históricamente, toda la palabra que Dios, y después vino, por medio de Moisés, vino Abraham, vino el profeta Abraham, y de ahí viene también, todavía no fue escrito la ley, porque por la ley vino Moisés, vino los mandamientos. Pero Dios lo mandó a Abraham a que se circuncisión, lo mandó para hacer porque le iba a dar un hijo de la promesa, de su simiente iba a venir el Señor Jesucristo. Y él creyó, y eso le fue contado por justicia.
por medio de Abraham, la promesa que Dios le dio, el pueblo se formó Israel, que hoy en día conocemos como la nación de Israel, por medio de Abraham, por su hijo Isaac, Jacob. Jacob, de la descendencia de Jacob, vino Israel, donde hoy en día, históricamente, está Israel. Ya así como pasaron la promesa que iban a ser esclavos en Egipto, más de 400 años estuvo esclavo, y ahí Dios lo sacó de Egipto, sacó y le dio la tierra prometida, que no fue dado a Moisés en ese momento, le dio a Josué. Ellos conquistaron la tierra, ¿se acuerda? Si leyeron la Biblia, dice que tuvieron con los espías que él envió, y ahí fueron a ver cómo era la tierra, y Dios le entregó las 12 tribus, que hoy conocemos, las 12 tribus en un futuro Dios promete a Israel físicamente la tierra que van a gobernar. Por eso hoy en día están naciendo, Dios está dejando nomás que Dios permite que estén ahora, porque el pueblo actualmente hoy en día no creen en Jesucristo, lo rechazaron, pero el Jesucristo va a venir a buscar en cualquier momento el arrebatamiento a la iglesia, y van a quedar un juicio a los 7 años después a los judíos. Yo le estoy dando como algo así rápido, pero para que sepan que Dios no abandonó a Israel. Hay una promesa que Dios le hizo a Abraham. Dijo que de él iba a... Por eso están los 1000, en la Biblia figuran los 1000 años donde Jesucristo va a reinar acá en la tierra. Ahí sí ya no habrá más pecado. Satanás va a ser atado, dice, en el abismo, va a ser atado Satanás por 1000 años, y Jesucristo va a gobernar todas las naciones. Hay una promesa, y todo lo que Dios dice se va a cumplir. Y las personas que después, cuando vivan, después de los 1000 años, las personas, los que murieron sin Cristo, sin obedecer la palabra, donde están hoy en día actualmente en el infierno, la gente que no obedecieron el Evangelio, ellos van a ser despertados. No es despertado, van a salir de ese infierno, van a ir al gran trono blanco, donde ahí serán juzgados según sus obras. Ahí van a abrir sus obras, a ver qué es lo que entendieron y lo que creyeron, y ahí van a ser todo arrojado en el lago de fuego, porque no creyeron en la palabra de Dios, que es esta. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura. Eso donde está en Romanos 10, 17. Si vos no lees la palabra de Dios, decís, no, lo hice por ignorancia, porque no me dijeron. Pero un montón de veces estamos hablando que tienen que leer la palabra de Dios. No permita que el enemigo, porque Satanás vino a destruir, matar y a robar. Dice en San Juan 10, dice que el diablo vino a matar, a destruir y a robar. Sobre todo llevar almas, en todo lo que puede llevar las almas en el infierno, para que ellos sean mucho más. Pero Cristo nos dio la salvación hace 2000 años, que Cristo no quiere que vayan a ese lugar, sino que crean en Él, porque la lucha es espiritual. Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra hueste y espíritu de demonio, de todo lo que hay en las regiones celestes, que es lo celestial. Está el diablo tratando de llevar más almas, pero Dios como es omnisciente, Él es omnisciente, Él sabe quién va a creer y quién no va a creer. Dios sabe de antemano quiénes son los que lo van a creer o no, porque Dios en su soberanía sabe todo. Por eso tenemos que, cuando vos escuchás el Evangelio, Dios, el Espíritu Santo, dice, es el que convence. Dios te da, porque la palabra de Dios dice en Romanos 1:16 que la palabra de Dios tiene poder. Poder, es poder.
la palabra de la Escritura. Por eso no es un libro común, como todo lo piensa. Ahí en Romanos 1:16 es poder de Dios, sobre todo para todo aquel que lee y lo cree, por fe. Dios sabe en tu corazón si realmente vos, porque mucha gente cree en el Evangelio intelectualmente, no con todo el corazón. Por eso la fe es confiar, es certeza. No podés dudar de lo que dice Jesucristo. Si tú dudas en tu corazón, no proviene de la fe. Y eso está en Romano, dice, el que duda es pecado. Por eso no tenés que dudar. Bueno, espero que este video sea para que tú entiendas que hay un juicio. Ese juicio es muerte eterna o vida eterna. Vida eterna es no morir nunca más, tu alma, y vivir junto con Cristo en el cielo eternamente. Y muerte eterna es ser tu alma condenada al lago de fuego, donde estarás por los siglos y por los siglos de los siglos, estar ahí sufriendo sin las cosas creadas de Dios, porque ahí dice que ya las cosas que tú ves hoy en día, el cielo, la tierra y todas las promesas que Dios nos promete cuando Él venga en su gloria, no vas a poder estar, porque todas las cosas creadas, dice en Juan 1, le pertenece a Cristo Jesús, y esas cosas ya, si tú mueres sin Cristo, no vas a poder ver las cosas creadas. Dice en su palabra ahí, dice que vas a estar sufriendo eternamente en el lago de fuego. Lamentablemente no le gusta que le dicen, pero eso está escrito en la Biblia. Mateo 5 habla del infierno. Un montón de veces Jesucristo está hablando del lago de fuego, donde sufrirán las almas. En Apocalipsis 20 también habla del lago de fuego, donde estarán sufriendo eternamente. Eternamente es siempre. El alma, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Tenemos espíritu, alma y cuerpo, donde el espíritu, si tú no crees, estás muerto. Primeramente que todos estuvimos muertos espiritualmente. Dios nos hace nacer a través de su palabra. Cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, Dios nacemos de nuevo. El espíritu vive. Y el alma es inmortal. El alma Dios nos dio inmortalidad. Pero hay dos caminos. El que no cree tiene la muerte eterna. Muerte eterna, ¿qué significa? Que siempre estará eternamente muerto, sin Cristo. Quiere decir separación. Muerte en la Biblia significa separación, no destruir, como algunas doctrinas falsas. Muerte es separación, no se equivoque. Y vida eterna es vida, como dice su palabra, eterno, es infinito. No, ahora nosotros estamos en este lugar terrenal que es finito. Nosotros acá estamos finito. Tenemos históricamente un ciclo donde morimos, donde nacemos y morimos. Pero después dice que cuando uno muere sale el alma. Sale el alma. Por lo tanto, tenés que creer en Cristo Jesús. No dejes influenciarte por Satanás, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, dice. En 1 San Juan 5, dice que el Dios de este siglo, 1 San Juan 5, si no me equivoco, en 5:19 dice que el Dios de este siglo, acá, 5:19, sí, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Pero Dios en su gracia, con su poder, que el Evangelio, Dios nos dio vida. Pero ¿cómo se obtiene esa vida eterna? A través de arrepentirnos y creer en el Evangelio de Dios, que está en 1 Corintios 15, lo que le dejó a Pablo, el apóstol de los gentiles. Él dejó en su palabra al apóstol Pablo. Nosotros seguimos anunciamos lo que Pablo predicó. El último, como recién le estuvieron escuchando, el último apóstol de Jesucristo, que él recibió ese misterio. Pedro no recibió el misterio de la gracia, sino Pablo predicó de la gracia, que es por medio, que es ese regalo de Dios, que proviene de Dios. Por eso
y Pablo predicó de la sangre, que justificado por medio de la sangre de Cristo que derramó en la cruz. No hay que olvidarse el Evangelio, que es completo, la sangre de Cristo. Tenés que tener la fe en la sangre. Eso está en Romanos 3:25. Fuimos justificados, la fe en la sangre, dice. Y Apocalipsis 5:9 también dice. Sin la sangre de Cristo, si vos no creés que por medio de la fe en la sangre, no tendrás perdón, no tendrás vida eterna. Porque por medio de su sangre fuimos limpiados todos nuestros pecados. Y eso está en Levítico 17. Yo ya di un video sobre la sangre de Cristo. Por lo tanto, la gente que no cree que Cristo derramó su sangre en la cruz para la salvación, no tendrá vida eterna si no crees. Y si crees, tendrás vida eterna. La sangre es muy importante, creer por medio de la fe. Bueno, bendiciones y espero que sea de bendición este video.